Si eres un aficionado del anime, probablemente has visto toda la historia de Dragon Ball, inclusive hasta las obras que no son canon, como Dragon Ball GT. De hecho, sin miedo a equivocarme, puedo decir que sin necesidad de ser aficionado a este mundillo llamado anime, conoces al tan carismático Kakaroto, o Goku para los compas. Y es que Dragon Ball es cultura, ya no solo como una obra más dentro de los shonen, sino más como una historia propia que ha logrado crecer y trascender fuera de su país como pocos animes lo han logrado. Y es que sí, el impacto de Dragon Ball es tan grande que cualquier persona que desconozca del anime suele asociar cualquier dibujito chino con Dragon Ball. Tú podrías perfectamente estar viendo Naruto y ellos dirán que estás viendo al Goku amarillo. Puedes ver Yu-Gi-Oh y dirán que estás viendo al Goku flaco. Y podrías ver Evangelion y ellos solo verán un Goku que está usando una armadura de un robot. Y así una infinidad de animes que para el que desconoce automáticamente se convertirá en un Goku más. Debo suponer que el que abunden tantos memes, poemas, fanarts, canciones de cumbia, salsa, bachata, rap y una infinidad de géneros más alrededor de Dragon Ball ayudan a que la gente asocie todo con este personaje tan icónico. Y lo que es más, creo que simplemente lo hacen por inercia. Tal vez Dragon Ball está tan arraigado a Latinoamérica que ya sin querer está dentro de nuestro subconsciente. ¿Y cómo no podría estarlo? Si por más de 3 generaciones ha acompañado a hijos, hijas, padres, madres, y todo esto sin siquiera empezar a nombrar el impacto que ha tenido en su lugar de origen. Hola mis queridos entes vivientes, welcome to Universe Animation. Mi nombre es Sao y quiero que hablemos de la increíble obra animada que es Dragon Ball. Como ya dije, todos conocemos el argumento central de Dragon Ball. Es más, sabes más de Dragon Ball que lo que sabes de tu familia, aunque pocos fanáticos saben sobre el verdadero origen e influencia de Akira Toriyama para realizar esta saga llamada Dragon Ball. Y más allá de hablar de la increíble creatividad del señor Akira, hablemos de la obra en la cual se inspiró. Hablemos de ese cuento chino tan popular llamado El viaje al oeste, del cual nacerían cientos de adaptaciones de cine, teatro y otros medios de interpretación artística. Dicho cuento ayudaría al señor Akira para la creación de algunos personajes y argumento de la historia de Dragon Ball. Originalmente, Torishima, el editor de Toriyama, le propuso la idea de crear un manga tópico de Kung Fu con elementos del género shonen, después de haber escuchado lo fascinado que estaba Akira por las películas del buen Jackie Chan. De hecho, un dato curioso es que Jackie Chan ha hecho cameos donde hace referencias a las obras de Akira Toriyama, como en esta donde se viste con una botarga de Arali, otro personaje muy icónico de Akira Toriyama. Desde ahí se llevó a cabo el primer proyecto sobre el tema llamado Dragon Ball. Este one shot fue publicado en 1983, donde narraba las aventuras del niño llamado Tantón y sus amigos durante su viaje al país de la flor. A diferencia con su anterior obra, Dr. Slump, donde claramente se puede notar una variedad de elementos de la cultura occidental en su historia y de estética en las ilustraciones del formato manga. En este momento creo que es apropiado mencionar que parece por lo menos algo curioso que el protagonista de la serie se ha llamado Son Goku, en base a la inspiración de Akira Toriyama al leer el cuento del viaje al oeste, donde se cuentan las vivencias de Sun Wukong mientras buscaba unos escritos budistas sagrados con la misión de llevarlos de vuelta a China. Sí, lo sé, seguramente te estás dando cuenta de muchas similitudes hasta este punto, ¿o no? Otra similitud entre ambas obras recae en la cantidad de amigos que acompañan al protagonista en su aventura inicial y los rasgos de algunos de ellos. Pero si bien Dragon Ball era una obra que ofrecía una historia con tintes frescos, que para su época proporcionaba mucho más de lo que eventualmente se solía ver en los medios, aparte de que su llegada a Occidente tuvo muy buena recepción, puesto que se estaba viviendo la época de los superhéroes. Así es, hablo de esa época donde los cómics americanos lo eran todo, y creo que no es muy difícil notar que Goku sigue cierto arquetipo del superhéroe, e incluso Toriyama en algún momento ha dicho que ha tomado como referencia el diseño de Superman para el origen y colores del uniforme de Goku, que resaltan el rojo y el azul, al igual que el kryptoniano. Y a ver, déjenme hacer una pequeña aclaración con esto, porque sí, es verdad que Akira Toriyama
tomó como base y como inspiración la leyenda del viaje al oeste, pero también hay que hacer la distinción de que poco a poco fue tomando su propio camino. Es verdad que las historias comienzan muy parecidas, pero poco a poco vemos cómo es que sus protagonistas van tomando caminos diferentes. Por un lado, Goku es un personaje muy carismático y es alguien que poco a poco va ganándose el cariño de los demás. El Rey Mono es todo lo contrario, es un ser egocéntrico que busca el beneficio propio y nunca se preocupa por lo que los demás van haciendo. Su origen es algo muy diferente, aunque bueno, creo que poco a poco en el video iré explicando que al final termina pareciéndose más de lo que parecía en un principio. Pues por un lado tenemos al Rey Mono, que es un ser con orígenes míticos, y por otro lado tenemos a Goku, un personaje que llegó de otro planeta, el planeta Bellita, así que son dos temas completamente diferentes. Toriyama no tenía grandes ambiciones con su manga, incluso tenía pensado terminar la historia cuando su contrato con la editorial de un año terminase, pero poco tiempo después empezaría el proyecto para llevar a cabo la primera adaptación del anime Dragon Ball, realizada por el estudio Toei Animation, que le daría el éxito seguro a Akira Toriyama fuera de Japón, dando paso a una nueva historia que continuaba después del final de Dragon Ball. Esta historia no se haría esperar, y el mismo año y el mismo mes se empezó a transmitir Dragon Ball Z, la cual incorporó el contenido restante del manga, detallando los orígenes del protagonista y los villanos. El impacto de Dragon Ball fue muy grande, así como llegó a todos los continentes y los jóvenes estaban emocionados por ver esta historia que contaba algo diferente. También llegó a los padres que estaban muy molestos por el tipo de contenido que estaban viendo sus hijos, porque sí, a ver, Dragon Ball te enseña que si te esfuerzas, que si luchas, que si los amigos, que puedes ser mejor persona, que está bien tener compañeros, que está bien apoyarse con tus compañeros, y eso es muy bueno, es lindo, no veo ningún problema con eso. Pero también es cierto, y no hay que dejar a un lado, que Dragon Ball tiene mucha comedia pesada, un humor un poco más adulto. Estos problemas abundan especialmente en la primera parte. Por ejemplo, Oolong está enamorado secretamente de Bulma y suele pensar de manera pervertida estando cerca de ella, mientras que el maestro Roshi tenía recurrentes hemorragias nasales cuando se excitaba al ver o poseer mujeres desnudas. Ya sabes, las típicas escenas de humor que todos hemos visto de pequeños al ver esta serie. Con justa razón, puedo decir que esas escenas hacían que nuestras madres se transformaran en villanos y nos apagaran el televisor. Y sí, se hacía un caos, una batalla se formaba y tu madre era el enemigo al derrotar para poder seguir viendo la serie. Pero seamos honestos, tú que estabas ahí en ese momento, te veías como Timmy Turner cuando estaba viendo Majo Mucho. Mucho. Y a ver, esto es sin siquiera hacer mención de la clara violencia que tenía el programa. Obviamente, el conjunto de todos esos factores dio origen a esa época que se encargó de endemoniar el anime. De ahí que tantos videos diciendo que Dragon Ball era del diablo o del demonio. Es verdad. Busquen en su servidor y encontrarán una gran cantidad de videos diciendo que Goku es del diablo y que tiene miles de mensajes subliminales. De hecho, creo que muchos recordarán a ese padre que gritaba que Goku era el del demonio. Este tipo de alusiones provocó la controversia y censura de varias escenas del anime a lo largo de su transmisión fuera de Japón. Creo que más del 80% de las personas que estén viendo este video han visto Dragon Ball por TV y seguramente nunca notaste esta censura, pero ahora de adulto puedes poner en internet y encontrarás que las diferencias llegan a ser muy grandes. Y a pesar de todo esto, aunque toda la polémica estaba ahí y sonaba muy recurrente, nada impidió que Dragon Ball fuera el anime con más audiencia de todo el continente americano y europeo. El anime gozó de una popularidad sin precedentes, tomando en cuenta que los animes con más popularidad dirigida a los niños eran, no sé, Sailor Moon, Pokémon, Capitán Tsubasa, etc. A pesar de todas estas disputas, la censura se tomó más como una estrategia comercial, en la cual la serie alternó entre varias cadenas televisivas y horarios. Uno de los capítulos de Dragon Ball lograría romper el mayor récord de audiencia en cadena televisiva. Estoy hablando de la cadena Cartoon Network, para ser específicos. Hasta entonces, con más de 1.7 millones de televidentes. Supongo que no está de más que vinculemos
todos estos factores a la gran popularidad de Dragon Ball, hasta llegar a ser parte de la cultura popular, como tampoco podemos ignorar el hecho de que esta obra ha sido el punto de inspiración de otros mangakas para desarrollar algunos puntos o aspectos de sus obras. Es aquí donde se agregarían peleas más alargadas, y en este mismo formato entraría el conocimiento del dominio del ki. En el caso de Oda, Kishimoto o Togashi, mangakas responsables de crear obras muy influyentes en la Shonen Jump, como lo podrían ser Naruto, One Piece y Yu Yu Hakusho, han revelado en incontables entrevistas que Dragon Ball Z habría sido la obra que inspiró a los mencionados mangakas. En el caso del manga de Bleach, escrita por Tite Kubo, posee algunas similitudes de estructura narrativa y guiños directos a la obra de Toriyama, aunque este también tenga muchas inspiraciones en Yu Yu Hakusho. Pero el punto de comparación que todos estos animes tienen en común es su historia. Ya saben, ese concepto que ha explotado Toriyama sobre la existencia de energía vital o el aura que brota alrededor del cuerpo de un personaje. Y aquí se puede ver que Dragon Ball no se caracteriza tanto por ser un anime muy coherente si hablamos sobre la estructura en una serie. Y no se confunda, no estoy diciendo que Dragon Ball no tenga coherencia porque es poco realista, porque al final de cuentas sigue siendo una animación, pero una obra debe proporcionar ciertas reglas argumentales que la serie debe respetar a pie y letra para darnos una noción de lo coherente que puede llegar a ser su universo. De no ser así, existirán excesos de Power Up y Deus Ex Machina que terminarán arruinando la obra, puesto que el autor se verá obligado a crear nuevas escalas cada que el poder se le salga de las manos, que es algo que terminó pasando con Dragon Ball, y eso sin siquiera llegar a Dragon Ball Super. Y sí, Akira Toriyama no arregló esto de la mejor manera, aunque otros autores lograron potenciar al máximo este tipo de poderes en sus obras, como en el caso de Togashi con su manga Hunter x Hunter, que por así decirlo sería en parte un legado de Dragon Ball, donde se nos plantea el poder llamado Nen, un aura vital que tiene nuestro cuerpo. El desarrollo del Nen es tan asombroso que si me pongo a explicarlo o a detallarlo estaría escribiendo una biblia en vez de un guión. Hunter x Hunter se encarga de que su obra tenga cierta coherencia con sus propias reglas de poder, haciendo que sus batallas se vean más elaboradas y sean más estratégicas, no tanto por ver quién tiene más poder, sino quién sabe utilizarlo mejor. Y es que el resultado y las opciones que el Nen te da son casi infinitas, haciendo que personajes que tienen el mismo tipo de Nen puedan realizar tareas completamente diferentes. Otro caso de una serie que está mejor estructurada o que supo llevar mejor este tipo de energía sería Naruto con los ninjutsus y incontables mangas de shonen. Mientras hacía el video me di cuenta que se me olvidó enfatizar en que Dragon Ball no es el que inventó esto de energía vital, ni es este que implementó que el ser humano tiene una conexión con su espíritu y lo refleja por medio de un poder. No, claro que no. Hay muchas obras anteriores a Dragon Ball que ya empezaban a implementar un esquema parecido, pero entre estas Dragon Ball es una de las más conocidas y es contemporánea a los animes ya mencionados que lo tomaron como inspiración. Es por esto que digo que Dragon Ball es el principal. Otra cosa que Dragon Ball Z incorporó poco después de su primer arco, que para aquel entonces era innovador y original, fue el poder instantáneo. Y sí, sé que los power-ups ya existían, pero lo que Akira Toriyama hizo, la verdad es que... ¿cómo lo explico? Las transformaciones en los personajes fueron un recurso muy importante a la hora de solucionar un problema mayor, forzando a que el protagonista tenga que recurrir a transformarse para obtener un aumento de poder. Esto derivó en muchas ocasiones en que la trama se sintiera floja y supiéramos desde mucho antes qué iba a pasar. Y bueno, esto se puede ver hasta ahora, en donde Akira Toriyama ya no pudo hacer nada para salvar su sistema de poder y no queda nada más que hacer que sus personajes se transformen una y otra vez para sacarlos de las dificultades donde se meten. Y bueno, creo que esto podría ser malo, pero probablemente a mucha gente le guste ver Saiyajin de todos los colores y sabores, de verdad. ¿Ya cuál falta? ¿El blanco? Ah, ¿ya salió? Ok, olvídenlo.
Narrativamente hablando, tanto Dragon Ball como Dragon Ball Z han utilizado una fórmula que hasta ahora se sigue usando para establecer el avance de la narrativa. Ya saben, capítulos de entrenamiento, peleas prolongadas, diálogos muy largos, capítulos de entrenamiento, peleas prolongadas, diálogos muy largos. Y bueno, sé que el video se está prolongando demasiado y quisiera terminar con uno de los puntos más importantes para mí y algo que hizo que esta serie fuera tan resaltante y elogiada. Sí, lo único que me falta nombrar de esta maravillosa obra son sus villanos. Y es que vaya, no olvidemos que Toriyama ha dicho en incontables ocasiones que él ha tenido que improvisar demasiado sobre la marcha, puesto que tenía que entregar un tomo día por día. Y sin embargo, esto no impidió para entregarnos a increíbles villanos como lo son Vegeta, Freezer o Cell. Todos estos son algunos nombres de personajes que le dieron valor a esta palabra, villanos, creando seres sádicos, narcisistas, genocidas a niveles muy extremos para el público donde la historia iba enfocada. Me encantó cómo poco a poco en el futuro pudimos ir observando la evolución de Vegeta, porque sí la tuvo. Al principio era un personaje narcisista que no podía aceptar que un simple plebeyo fuera más fuerte que él, un príncipe. Pero al final de Dragon Ball, claro, estoy dejando de un lado Dragon Ball Super, pero al final de Dragon Ball, que sabemos que es como la parte final, independientemente de lo que se ha visto en Super, vimos cómo es que Vegeta acepta que Goku es más fuerte que él y está bien con eso, y eso me encantó porque en un principio el Vegeta que conocimos jamás lo hubiera hecho. Por otro lado, Freezer es un personaje terrible, es un villano con toda la extensión de la palabra, y Toriyama de verdad creó un paralelismo muy interesante, puesto que en un inicio Freezer en su estado base, el estado más débil, tiene una apariencia aterradora, luce como alguien con mucho poder. Sin embargo, a medida que va avanzando y va creciendo su fuerza, toma una figura más sutil, haciendo parecer que no es tan fuerte. Y no sé, esto se me hace increíble, realmente se me hace un detalle muy increíble de parte de Toriyama. No sé, tal vez lo estoy malinterpretando, pero me da a pensar que la apariencia no importa para ser intimidante. Y bueno, creo que esto también ha sido de influencia para animes que hemos estado viendo últimamente, donde los villanos ya no tienen que ser aterradores ni verse como alguien súper poderoso para crear el mal. Así que no lo sé, son miles y miles de cosas que uno podría mencionar de las grandes aportaciones que ha ido dejando Toriyama a lo largo de los años. Con esto estaría abarcando uno de los puntos más importantes en cuanto a la influencia de Dragon Ball. Probablemente me faltaron muchos datos y puedas contribuir con ellos en los comentarios. No me queda más que decir que es impresionante ver cómo es que una obra puede hacer que nuevos talentos salgan a relucir. Pienso que el que una sola obra pueda detener ciudades a la espera de su llegada, a pesar de tantos años sin emisión, solo habla de lo increíble que fue y seguirá siendo Dragon Ball. Y bueno, con esto estaríamos terminando el video. Me faltó decir que me parece curioso que al final de cuentas terminó más inspirado en el cuento, ya que Goku terminó convirtiéndose en un dios. Así que nada, un dato curioso. Adiós.